Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de agosto de 2016 y esto es La Contracrónica. De Chile nos llegan las protestas contra el sistema de pensiones que impera allí, que como muchos de vosotros ya sabréis es un sistema de capitalización que ha recibido multitud de alabanzas pues a lo largo de toda su existencia, que son ya 30 y tantos años. De hecho, apenas ha recibido críticas. Si nos ponemos a buscar, quitando las de las últimas, el último mes, estas manifestaciones, era difícil encontrar una crítica fundamentada, quiero decir, que no fuese extremadamente ideológica, es decir, porque sí, al sistema de pensiones chileno. De hecho, los liberales solíamos presumir de él en los debates y ponerlo como ejemplo. Cuando había algún debate que salía las pensiones a relucir, yo lo he utilizado en multitud de ocasiones, ¿no? El sistema chileno. De hecho, me di cuenta que algo estaba pasando la semana pasada cuando yo tengo un vídeo que le grabé en mi canal de YouTube, que le grabé a José Piñera, que fue el ministro que lo sacó adelante en el año 81, pues en un Free Market Roadshow que se hizo en Madrid hace un par de años. Lo grabé, lo subí y tenía, pues no me acuerdo, si 1000 visitas, una cosa así. Y de pronto se ha visto 9000 veces más en la última semana y media. Y prácticamente todas de Chile. Bueno, al hombre le estaban poniendo verde. El tema es que hay mucha desinformación, y más con un país que está tan lejano, y más con un asunto tan ideológico como este. Y a muchos españoles, y no solo españoles, también argentinos, también mexicanos, también colombianos, están empezando a pensar, bueno, ¿y qué es exactamente de lo que se quejan los chilenos? Bien, los chilenos, así, dicho de manera genérica, no se quejan. Se quejan algunos chilenos. Es decir, muchas veces tendemos a confundir el todo o la parte por el todo. Hay una gran parte de chilenos que está muy a gusto con el sistema de pensiones actual, que se acuerda de cómo era el anterior, el que quebró, el que les quebró en los años 70 y por eso tuvieron que sustituirlo. El mismo sistema que están pidiendo ya existió en Chile, ya existió un sistema de reparto que se fue por el desagüe pues poco después de la caída de Allende, que es el que terminó de devastar aquella economía. Aquí los chilenos actuales que se están quejando pues son, lógicamente, la izquierda, como os podéis imaginar, y en concreto los que están relacionados con un movimiento que ha pillado mucha fama en las últimas semanas, que se llama, fama por lo menos fuera de Chile, allí supongo que ya se le conocería, que se llama No Más AFP. AFP son las administradoras de fondos de pensiones, son las que realmente recaudan y después efectúan los pagos. Esta plataforma, esta organización está íntimamente relacionada con la izquierda chilena, que es bastante radical. Es una izquierda que a mí en muchas cosas me recuerda a la española. El tipo de activistas que tienen, lo desmadrados que están, y en otras es todavía más radical que la española. La verdad es que no me invento nada de que estos tipos de No Más AFP son de extrema izquierda. Podéis ir a su página web ahora mismo, buscadlo, No Más AFP en Google, y os aparecerá su página web y podréis ver cómo entre las noticias principales que tienen, en un rodante arriba, podréis ver que aparece como tema fundamental, No Más bombardeos a Gaza. De hecho, he capturado esto y lo he subido a Twitter para que lo veáis, la captura de la página web. No hace falta que diga mucho más. Es decir, ellos mismos delatan su militancia y su activismo. En concreto, de lo que se queja esta gente de No Más AFP y por extensión la izquierda chilena, o la izquierda desnortada chilena, por lo menos, se quejan de que las pensiones no le llegan a la gente porque son muy bajas. Se quejan también de que estas AFPs, estas administradoras de fondos de pensiones, ingresan mucho y después remuneran poco. Estos son las dos grandes críticas. Si os habéis informado, aunque sea un poquitín por encima, las habréis visto. A mí, de hecho, cuando empecé a leerlo la semana pasada, de hecho, fue hace un par de semanas porque empecé a ver que ese vídeo del que os he hablado subía de visitas y dije, aquí está pasando algo en Chile, voy a buscar, ha habido algún problema con Piñera o algo así, es cuando me enteré. Y me llamó mucho la atención. Y más sabiendo que Bachelet ya lo quiso quitar el año pasado y una comisión de sabios nombrada por ella se lo desaconsejó. Es decir, la idea de la izquierda chilena de retirar este sistema de capitalización no es nueva. No es de ahora, llevan mucho tiempo con la historia, como era de prever. Ahora, cada vez que lo intentan, son los propios especialistas los que desaconsejan quitarlo.
Y eso recuerdo haberlo leído el año pasado en un teletipo, de que efectivamente Bachelet había encargado a unos expertos que revisasen el sistema para quitarlo. Y los expertos, repito, nombrados por ella, le dijeron que no, que era mejor dejar el que tenían. Y aquí sucede como con todo, que a falta de razones, pues buenas son acciones. Y ahí es donde aparece un nuevo elemento, que es la Fundación Sol, que esa yo no la conocía y he tenido oportunidad de conocerla ahora, durante estos días, saber exactamente de qué iban y tal. Tienen página web, no es tan abiertamente activista como los de No Más AFP, pero se les ve el plumero también, no nos engañemos. Es una plataforma de activistas muy buenos en la agitación y en la propaganda, pero en plan moderno, sin caer en cosas ya rancias y de modé de la izquierda tradicional, por cierto, de la izquierda chilena, que son muy dados a armar en la calle. Acordaros hace un par de años lo de la Camila Vallejo y todas las manifestaciones que hubo de los estudiantes chilenos, que nos retrotraían casi a mayo del 68. Estos de la Fundación Sol, que así se llama, han tomado este tema como una especie de monocultivo. No sé, el tema de las pensiones, no se dedican a otra cosa. De esta fundación se nutren, por ejemplo, los periódicos españoles o los periodistas españoles para hacer sus informaciones sobre el tema, los periodistas argentinos, los periodistas colombianos, los periodistas mexicanos y así sucesivamente. Van a buscar, se encuentran esto, están nutriendo a las agencias principales, la agencia EFE, Europa Press, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, al final han conseguido colocarse muy bien. Hay que reconocerse a los de la Fundación Sol que la operación les está saliendo a pedir de boca. Y de ahí, de esta misma fundación, viene el mantra que probablemente ya habéis leído. El mantra básico es que las pensiones son bajísimas, en concreto dicen el 90% de las pensiones no alcanzan los 147.000 pesos, que son unos 200 euros al cambio más o menos, que es mucho menos que el salario mínimo en Chile, que es de 225.000 pesos, una cosa así, unos 300 euros aproximadamente. Es decir, el salario mínimo en Chile es de 300 euros y la pensión, la mayor parte de las pensiones, no pasa de los 200. Claro, la gente pues tiene que seguir trabajando, como es lógico. Una pensión de... Si aquí el salario mínimo en España, que son 650 euros, bueno, pues pongamos por caso que la mayor parte de las pensiones fuesen de 400 euros. Pero claro, los jubilados no podrían, tendrían que hacer otras actividades. Y con razón se quejarían. Esto, y por si os lo preguntáis, si es cierto el dato que da la Fundación Sol, sí es cierto. Ya está, más o menos sí, aproximadamente. La pensión media en Chile, de hecho, tomando todas las pensiones, es de 207.000 pesos. Es decir, un poco más del dato que daban ellos, unos 285 euros, que sigue siendo menos que el salario mínimo interprofesional en Chile. Un poco menos ya, pero vamos, aproximadamente. Es como si aquí, sobre 650 euros de salario mínimo, pues la pensión promedio fuese de 600, más o menos, o 590, una cosa así. Es decir, en líneas generales lo que dicen es verdad. Pero claro, a partir de aquí, de esta media verdad, empieza la catarata de mentiras. Claro, todos nos hemos quedado aquí en este punto, que es realmente donde quieren que nos quedemos. Que nos quedemos, especialmente los extranjeros, porque ahí en Chile les cuesta más colársela. Donde quieren que nos quedemos nosotros, que se queden los argentinos, que se queden los peruanos, que se queden, yo qué sé, los panameños. Todo el que lea esa información va a decir, claro, pues no hay derecho. Hace la conversión para su país y dice, pues esto de las pensiones de capitalización es casi peor que las de reparto, porque te dejan todavía menos dinero, y lo habían vendido como, estos neoliberales lo habían vendido como una especie de bálsamo de Fierabras, y parece que no. Claro, el problema, y ahí está la trampa, es que están comparando la pensión media de España, que es de 1.043 euros, esa es la pensión media, del español medio son 1.043 euros, con la pensión media en Chile, que es de 285 euros. Claro, dicen, caray, los españoles tienen una pensión que es, pues eso, 3 veces la nuestra. Y allí es de reparto y aquí es capitalizada. Luego, ¿cuál es mejor? Claro, no me sorprende porque la mayor parte de periodistas, por lo menos los periodistas del país, que es donde yo lo leí al principio en España, pero es que tampoco los del mundo y tampoco los de casi ningún diario, se caen en la cuenta que eso es comparar peras con manzanas. O si nos queremos llevar la comparación a Chile, pues es comparar chirimoyas con frutillas blancas, por utilizar frutas típicamente chilenas. Una cosa y la otra no tienen nada que ver. Por un lado, España es un país más rico que Chile. Más rico, quiero decir,
no de naturaleza, que Chile lo es bastante más porque es mucho más grande, pero rico económicamente, es decir, produce más. El PIB per cápita español es de unos 24.000 euros el año pasado. El de Chile es de 10.000, que no está mal para un país sudamericano. De hecho, es superior al de todos sus vecinos. Es decir, el español medio, por resumirlo, gana más del doble que el chileno medio. Pero a cambio, la pensión es 3 veces más alta. Esa es la primera cosa que os habrá venido a la cabeza. Y aquí el dato fundamental que ellos ocultan. Pues en este tema son listísimos. Listos como ratones colorados. Los españoles no solo es que produzcan más y ganen más, lógicamente, sino que además ahorran muchísimo más. De los chilenos, quiero decir, para su jubilación. Estamos hablando de ahorros para la jubilación. Pero no un poco más, bastante más. Tengo los datos, es decir, aquí no hay es que una interpretación mía. No es que yo creo, como soy español y aquí veo que la gente se ahorra y en cambio sospecho que en Chile no es así. No. Es una cuestión puramente legal. En Chile, cuando se transitó hacia el modelo de capitalización, lo que marcó la ley, que quizás se quedó corta, es posible, es que el 10% del salario tenía que ahorrarse forzosamente. Lo decían en El País el otro día. Un sistema de ahorro forzoso. Era fantástico. Bueno, el nuestro es directamente un atraco, pero bueno. Prefieren el ahorro forzoso al atraco. Bueno, la ley marcaba, desde la ley de Piñera, marcaba que el 10% del salario de todos los chilenos el empresario tiene obligación de detraer esa cantidad o ese porcentaje de todos los salarios y depositarlo en una AFP, en una administradora de fondos de pensiones. Nada más. ¿Qué es lo que sucede en España? En España no hay administradora de ningún tipo porque es el Estado el que lo gestiona todo. Y en España, en cambio, sí hay una retención del salario. Si en Chile es del 10%, aquí es casi del 40%. Sobre un salario mayor. Es del 37 y pico exactamente. Es lo que nos detraen a los españoles las famosas cargas sociales. Si las retenciones, y eso podéis hacer el cálculo perfectamente vosotros en casa, si las retenciones en España bajasen al 10%, ¿sabéis qué pensiones se nos quedarían? Si lo hacemos automáticamente, matemáticamente, pues sí, de unos 200, 300 euros. Es decir, nos quedaríamos con una pensión como la chilena, pero produciendo más. Es decir, teniendo sueldos más altos. Yo la verdad, sinceramente, creo que el sistema chileno, quizá la tasa de ahorro es pequeña. Y ahí estuvo el error quizá de la ley, o que la gente pensaba que con eso iba a ser suficiente. 10%, yo estoy seguro que es poco. Si ahorras solo un 10% de tu salario bruto para la jubilación. Pero bueno, es lo que se hizo entonces. Claro, que hay más diferencias, que esas tampoco las cuentan. Los españoles no somos dueños de nuestra pensión. Es una concesión graciosa del Estado, que hoy nos la dan, mañana nos la pueden quitar. O nos la pueden rebajar, de hecho lo hacen en cuanto tienen problemas. Te cambian las condiciones, ¿no? Ahora, pues, vamos a subiros la pensión solo un 0,5%, pues si la inflación ha subido un 2%, bueno, no, te aguantas, es lo que hay, te la envainas. O directamente este año vamos a bajarlas un 1% porque lo digo yo, no se puede hacer nada. Nuestro sistema, podríamos decir que no envía dinero a ningún fondo porque no hay fondo. Es decir, no hay caja, simplemente. Se paga a los beneficiarios con los aportes de los cotizantes. Esto lo he comentado ya más de una ocasión en la Contracrónica. Los chilenos ahorran poco y eso es cierto. Pero ese poco es suyo y además crece. Claro, ese dato tampoco lo están dando en ninguna de las informaciones. No digo ya las de la prensa, pues que las de la televisión ni de broma se meten en esto. El Fondo de Pensiones de Chile tiene a día de hoy, en una caja, literalmente en un fondo, que se está invirtiendo, 167.000 millones de dólares, que es una barbaridad, ¿eh? Ojo, para un país como Chile es un disparate. Bueno, 167.000 millones de dólares es el PIB de muchísimos países, de países ya de cierto tamaño, ¿eh? Bien, de estos 167.000 millones de dólares, solo 55.000 millones son aportes. El resto han sido beneficios de las inversiones. Es decir, hay 110.000 millones que han venido de la rentabilidad propia de los fondos, o de ese fondo. En los últimos 30 años, ese fondo ha tenido una rentabilidad media del 7%. Cuidado, que ha pasado cosas en 30 años, entre ellas la famosa crisis de Lehman Brothers y tal, toda la crisis financiera internacional. Los fondos de pensiones chilenos se recuperaron en año y medio.
Fijaos si son resilientes estos fondos de pensiones. Y el mercado tiende a ir a más, sobre todo en el largo plazo. Bueno, el mercado en el largo plazo siempre va a más. Eso podemos considerarlo casi como un axioma. Es cuestión de lo que estiremos el plazo, pero en principio siempre va a más, porque somos más, porque inventamos más cosas, porque somos más productivos, etc. A no ser que decidamos ir al decrecimiento ese del que habla la nueva izquierda, pero si no, en circunstancias normales, mientras se busque el crecimiento se obtiene. En España, en cambio, lo que se toma con una mano se pone en otra. Ya está. En tiempo real, además. Lo que me quitan a mí del salario este mes, se lo están poniendo en la mano a un pensionista este mismo mes. Luego, el sistema chileno es más justo y bastante más sostenible. Está fundamentado en el ahorro, no en la transferencia. El nuestro es abiertamente más injusto y amenaza quiebra inminente. Esa es otra de las realidades de nuestro sistema, que cuando veía por la televisión a los chilenos manifestarse por un sistema de reparto justo y solidario. ¿Justo? Solidario tal vez, bueno, por lo que ellos entienden por solidaridad, que es que haya un político que quite a uno y le dé a otro, que eso no es solidaridad, eso es coacción burda. La solidaridad es voluntaria e implica voluntariedad. Yo no doy voluntariamente ese 40% de mi sueldo a nadie, me lo quitan y se lo dan a otro, que no es ni mi padre ni mi tío, ni nadie conocido. Y me quedo con la promesa de que cuando yo llegue a la edad de jubilación, el Estado responderá y me dará una pensión. Una pensión que, por supuesto, se extinguirá el día que yo me muera. Mis herederos no podrán ver ni un céntimo de todo eso. Es decir, que si me jubilo a los 65 y me muero a los 66, no veré nada. Mientras que en Chile es distinto. Al estar capitalizado, si te jubilas a los 65 y te mueres, por lo que sea, a los 66, el fondo sigue siendo tuyo. Bueno, en ese caso, de tu viuda, de tus hijos, de tus herederos. Esa es otra de las cosas. ¿Realmente ese es un sistema injusto? Yo lo veo justísimo, que además incentiva la responsabilidad individual. La pregunta que yo me hago, después de haber leído durante todos estos días estas noticias y artículos, algunos realmente calientes y no escritos en Chile, escritos en España. De no veis dónde nos lleva el neoliberalismo. Ya lo venimos advirtiendo, que vais a advertir. Si en el fondo no veníais advirtiendo nada. En los debates se quedaban callados, como diría Carlos Herrera, como puertas cuando se lo decías, porque no sabían rebatirlo. Ahora te sacan la manifestación en Santiago. Bueno, ya está. Yo la pregunta que me hago es si los chilenos, que a fin de cuentas es a quien interesa esta historia, ¿quieren esto? ¿Quieren lo nuestro? ¿Quieren no ahorrar para su jubilación? Porque no hay ahorro. Ninguno. Ni pequeño ni grande. Ninguno. ¿Quieren convertirse en clientes perpetuos del gobierno? De los gobiernos que vayan pasando. O directamente, por llevarlo a abrir un poquitín más el abanico, ¿quieren que los costes laborales aumenten? Lo que incidirá necesariamente en desempleo. Una de las cosas buenas que tiene Chile es que tiene unas tasas de paro muy bajas. En Chile trabaja realmente casi todo el mundo. Trabaja el que quiere, literalmente. En España no podemos decir lo mismo, ¿eh? Aquí las cargas sociales son un coste brutal para los empresarios. De ahí que haya siempre una parte de la población desempleada, la menos productiva. El sistema de reparto, de hecho, solo beneficia a quien reparte. Ya lo dice el refrán. El que parte y reparte se lleva la mejor parte. El que reparte clienteliza a la sociedad a su antojo y dispone de cuantiosos fondos para sus proyectos políticos. ¿O qué creéis que ha hecho Mariano Rajoy, por ejemplo, con la famosa hucha de las pensiones? Que era un pequeño excedente que había quedado, una cantidad ridícula. Estamos hablando que en su punto álgido llegó a los 60.000 millones de euros. Con lo que no se podría pagar, bueno, con 60.000 millones de euros pagas medio año de pensiones en España. Sí, justo, medio año. El gasto de pensiones en España son 120.000 millones. Y en el caso de que se quedase parado el sistema, daría para pagar a los jubilados. En el momento mejor de la hucha de las pensiones, que ahora estamos en el peor. Ahora deben quedar 20.000, 25.000. Ahora no tienen ni para un diente. Y a pesar de todo, en que se lo gastan en cuanto tienen necesidad de liquidez, que es continuamente. El gobierno chileno no puede tocar esos 167.000 millones de euros. No puede, de dólares. No puede, directamente. No está legalmente facultado para hacerlo. Claro, la agenda de Bachelet y compañía probablemente sea esa.
quedar facultada ella y los suyos para entrar a saco en esa cantidad, que es muy golosa y muy sabrosona. Mira, con esto podemos hacer lo que no hemos podido hacer. Es como encontrarse un pozo de petróleo. Es lo que aquí no teníamos, petróleo. Bueno, pues ya lo tenemos. Hasta que se agote. Vamos, dejamos en manos de Bachelet & Company estos 167.000 millones de dólares y se los han fundido en 2 años, quizá menos, no lo sé. Bueno, sería disparatado. Más, generarían un efecto riqueza durante el primer año y lo venderían como, ¿no veis? Como el socialismo genera riqueza y el neoliberalismo pobreza y necesidad y manifestaciones. Así que, no lo sé, por más propaganda que hagan, habéis visto que lo he desmontado en cuestión de 15 minutos y deteniéndome en ello, ¿eh? La agenda suya está clarísima, está a la vista, es muy visible. Es decir, por más propaganda que hagan no van a cambiar los hechos, que los hechos son los que yo os he expuesto. Los chilenos tienen, de hecho, la mayor pensión posible con la tasa de ahorro que tienen. Los españoles, al contrario, tenemos una pensión mísera a pesar de que ahorramos cerca de la mitad de nuestro salario. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Asumo que no tenéis ni idea quién es Kohei Uchimura, pero para eso estoy yo, para ponerlo en perspectiva. Pues Kohei Uchimura es un atleta, un gimnasta exactamente, de nacionalidad japonesa. Japón tiene que ser muy famoso porque el tío es un campeón de primera categoría, de los pies a la cabeza. Ha sido 5 veces medallista olímpico en su categoría e incluso ganó el oro en los últimos Juegos Olímpicos, en los de Londres, y 6 veces campeón del mundo. Es de estos gimnastas que se cuelgan de las anillas, no sé qué, anillas creo que se llama esa disciplina. Pero vamos, no ha llegado a las noticias mierder. Ojo, esta es una noticia mierder muy del momento, una noticia mierder olímpica, por sus gestas atléticas, sino por otra cosa bastante más graciosa. Resulta que este hombre llegó a Río hace cosa de 1 mes y pico y llegó con su móvil, bueno, pues como todo hijo de vecino, pero llegó con la adicción al Pokémon GO, que es ese jueguecito, ya sabéis, que se van cazando cosas y que tira de los datos. Van cazando Pokémons y tira de los datos. Todavía no ha llegado a España, aunque hay gente que sí o no se vende oficialmente en España, aunque yo he visto gente jugar por la calle. O estaban postureando y a lo mejor no jugaban, pero bueno. Esta cosa es que para que los Pokémon aparezcan en la pantalla, eso tira de los datos y luego los de Movistar vienen y te pegan el palo. Si no es que los tienes los suficientes datos contratados. Y si eso es caro en la propia España, pues imaginaos lo que es irse a otro país y a otro continente. Los que hayáis padecido facturones por el roaming, pues os podéis imaginar la que le ha caído a Uchimura. En concreto estaba en Río, tan feliz, preparándose para competir, que espero que gane el oro, falta le va a hacer, y le ha caído una factura de $500.000 de yenes, que al cambio serían 4.300 euros, solo por los datos, por jugar al Pokémon GO. Nada más. Esto es una cosa que supongo que los habrá tenido que pagar, pues se los habrán quitado del banco, entiendo, y el hombre, pues en lugar de quitarse del vicio del Pokémon GO, ha optado por abrirse una tarifa plana de roaming para poder seguir jugando todo lo que le dé la gana. Una tarifa plana de 3.000 yenes al día, de 26 euros, que va a tener que pagar diariamente. El juego, caray, con el vicio es peor que la cocaína esto, para poder seguir jugando al Pokémon allí en Río de Janeiro. Solo falta que le roben el móvil, entonces sumará, que es una posibilidad muy alta en Río de Janeiro que te roben el móvil, sumará el palo del Pokémon GO más de los datos más el palo del móvil. En fin, yo espero que ya con esto este hombre sea feliz, se concentre, se relaje y pueda ganar el oro en las anillas, siempre y cuando no haya un español. Claro, que si hay un español, prefiero que gane español. Pues bien, queridos amigos, contada la noticia mierder olímpica de hoy, os dejo hasta mañana. Ya sabéis que si es viernes me encanta hacer estas noticias y más cuando me encuentro con algunas tan guapas como estas. Ojo, esta historia del Pokémon GO lo veremos en España. Aquí va a haber disgustos. Si alguno de vosotros tiene hijos, ya sabéis, o le ponéis un plan que en cuanto se acabe el megabyte se corte, o directamente sin datos. Aquí va a haber unos disgustos familiares. Esto va a ser como aquello de hace muchos años de las líneas, aquellas 903 que llamaba la gente y después había unas facturas millonarias. Bueno, pues va a ser una cosa similar. Y si no, en cuanto aterrice oficialmente en el país, porque ahora mismo oficialmente no está. Yo he visto gente por Madrid jugar
O a lo mejor no jugaban y estaban simplemente de postureo, ¿no? Por la Gran Vía, con el móvil haciendo como que jugaban. La gente se mete en otra cuenta de Apple para podérselo sacar. Bueno, no está oficialmente disponible todavía, creo que en ningún país de Europa, pero llegará. Espero que llegue este otoño. Y ya veréis que esto de hacerse un Uchimura va a ser bastante más normal de lo que creemos. Pues muy bien, amigos míos, con esta ya terminamos la contracrónica de hoy y la primera semana de agosto. Hasta mañana.